En sentido jurídico, persona es todo sujeto de derecho. Si bien el término persona se atribuye corrientemente al ser humano, en su acepción jurídica tiene un significado más amplio. Y de este significado también vamos a hablar en los siguientes minutos. Lo vamos a hacer con el catedrático de Derecho Romano, el profesor Federico Fernández de Buján. Bienvenido. Muchas gracias. Me encuentro siempre muy feliz en Radio UNED. He empezado dando este primer concepto, esta primera idea de persona que para todos es intuitiva. La persona, el ser humano, casi nos parece un sinónimo. Sin embargo, en lo jurídico no siempre es sinónimo. Exactamente. En lo jurídico no siempre es sinónimo. Diría que desgraciadamente, pero no siempre es sinónimo. El concepto de persona es un concepto metajurídico. Se llama metajurídico cuando el derecho toma el concepto desde fuera del ámbito jurídico y después lo incorpora y le otorga un contenido jurídico. Entonces, el concepto de persona es un concepto metajurídico. Como decía usted muy bien, el concepto de persona debería coincidir con el de ser humano. El ser humano, por el hecho de ser humano, debería ser persona. Debería ser reconocido como persona por el derecho. Pero ni siempre fue así, ni siquiera hoy se puede decir de que sea así. Se pueden decir dos cosas, o dos axiomas, para ver si son verdaderos o falsos, o dos afirmaciones para ver si son verdaderas o falsas. Primero, todo hombre es persona, hombre en el sentido de ser humano, todo ser humano es persona, y lo segundo es, ¿solo es persona el ser humano? Pues vamos a responder a las dos preguntas. Lo primero es, ¿todo ser humano es persona? Desde un punto de vista filosófico, sí, todo ser humano es persona, ¿no? Todo individuo. Yo creo que es mejor utilizar la palabra individuo, que se refiere solo a los seres humanos. Todo individuo que pertenece al género humano es persona. Desde un punto de vista filosófico, ontológico, la ontología es una parte de la filosofía que estudia el ser. Pero desde un punto de vista jurídico, los derechos de todos los tiempos concibieron el concepto de persona como un concepto de derecho positivo. Y por lo tanto, solo es persona aquel ser humano, aquel individuo al cual el derecho le reconoce personalidad. Solo es persona el individuo perteneciente al género humano al cual el derecho le reconoce personalidad. ¿Y a cuál individuo el derecho le reconoce personalidad? Aquel que cumple con los requisitos establecidos en cada momento histórico y en cada circunstancia geográfica. No es lo mismo el concepto de persona, a pesar de que nos pudiera parecer, en el mundo de hoy, en un país que en otro. Desde un punto de vista geográfico, pues habría que coger los ordenamientos jurídicos, ya no digo de los países de nuestro entorno cultural, sino desde fuera de nuestro entorno cultural, y veríamos pues que determinados individuos, obviamente pertenecientes al género humano, no tienen la condición de persona hoy, y tampoco lo tuvieron desde el punto de vista histórico, porque las personas que estaban sometidas a esclavitud, jurídicamente hablando, no social o económicamente hablando, se puede hablar de hoy de esclavos. Bueno, esclavitud en el mundo reconocido jurídicamente como tal es una excepción, gracias a Dios. Por poner un ejemplo quizás hasta más cercano en el tiempo, no hace tantos años, en nuestro país, en España, las mujeres no tenían algunos derechos jurídicos que sí tenían los varones. Algunos derechos jurídicos. Está perfectamente formulado, pero vamos a ver. Este es un tema ya, lo que me plantea usted, un tema de capacidad de obrar. No es un tema de personalidad. Entonces, para aclarar esto, es decir, la mujer ha sido persona siempre, siempre. Hablamos de la civilización grecolatina. En Roma la mujer era persona. Ahora, lo que no tenía era plenitud de capacidad de obrar, tanto desde el punto de vista del derecho público como desde el punto de vista del derecho privado. Desde el punto de vista del derecho público, la falta de capacidad de obrar de la mujer era porque no podía ni elegir ni ser elegido para cargos de representación popular. En la República Romana, por ejemplo, el derecho a elegir se llamaba ius suffragium, el derecho de ser elegido se llamaba ius honorum. Hoy se llama derecho de sufragio activo-pasivo. Lo que usted me planteaba era que en España, hasta hace relativamente poco, la mujer no tenía plena capacidad, al igual que el varón. Y esto es hace relativamente poco, tanto desde el punto de vista jurídico-político de derecho público como jurídico de derecho privado. En España la mujer votó por primera vez en la Segunda República.
antes tenía derecho a ser elegida, pero no tenía derecho a elegir, no tenía ius sufragio, ¿no? Y en los países de Europa continental, la mujer vota con carácter general por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto es un tema de capacidad de obrar, igual que la mujer no tenía plena disposición sobre sus propios bienes. Estaba sometida a tutela, pero esto es un tema otra vez de capacidad de obrar, no es un tema de personalidad. La mujer es persona, es sujeto de derechos. Lo que pasa es que los derechos de los cuales es titular no puede ejercitarlos en su plenitud. Es decir, puede ser dueña de un piso o de una inmensa fortuna, y la podía ser siempre, en Roma también. Pero en cambio, para transmitir, enajenar, disponer, por ejemplo, constituir una hipoteca sobre un bien, vender una casa o hacer una compra, pues no tenía capacidad de obrar. Entonces, por retornar al tema de persona, solo es persona aquel individuo al cual el derecho le otorga personalidad por cumplir con los requisitos establecidos. ¿Cuáles son los requisitos establecidos hoy? Pues veremos cuáles eran los requisitos establecidos en derecho romano. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos establecidos hoy los establece, los preceptúa el artículo 30 del Código Civil, que dice: la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Este artículo ha sido redactado conforme a una ley del año 2011 que reformaba el registro civil. Era una ley del 2011. 2011 está a 7 años de nosotros. Antes, el artículo 30 del Código Civil reproducía casi literalmente los requisitos que, para ser persona, tenía el derecho romano, que decía: a los efectos civiles se reputa nacido el feto que tuviere figura humana y que viviere 24 horas enteramente desprendido del claustro materno. ¿Qué es lo que se ha modificado? Pues, primero, Roma decía que para ser persona había uno que nacer, lo cual quiere decir de que el concebido y todavía no nacido no se le otorga personalidad. Tampoco hoy, aunque veremos un pequeño matiz. Desde Roma hasta hoy hay que nacer como requisito indispensable para que el derecho te otorgue personalidad, es decir, te considere persona, jurídicamente hablando. Se puede decir de que el ser humano lo es desde la concepción, desde un punto de vista, incluso podríamos decir, filosófico, biológico, científico, etc. Pero solamente se reconoce personalidad al nacido. Primero nacer, segundo nacer vivo. ¿Por qué? Porque en algunos casos se dan partos de fetos que ya nacen muertos y en otros, en el momento del nacimiento, del alumbramiento, porque el niño ve la luz por primera vez, ¿no? Por eso se habla del alumbramiento. Se da a luz porque das a un nuevo ser a la vida exterior y por lo tanto pues puede evidentemente ya hacer todas las funciones motrices e incluso la respiratoria, que es una de las funciones que el feto no tiene durante la concepción. Tiene los pulmones perfectamente conformados, pero no respira, porque recibe el oxígeno a través de la sangre de la madre. Bueno, pues entonces, nacer vivo, porque en los momentos del alumbramiento algunas veces se producía la muerte del niño, o por impericia de la persona que estaba atendiendo el parto. Pues se puede hablar de un médico, de una matrona, o matrón, no sé si también se puede ejercer desde el punto de vista del varón, o por razones meramente de que venía con dificultades el niño. Bueno, segundo, nacer vivo. Tercero, nacer con figura humana, que era un requisito que existía en derecho romano y que hoy no existe, pero se ha cambiado en el 2011. Bueno, este es un tema complejo, ¿no?, para entrar en él. Los romanos creían en seres mitológicos, que afortunadamente nosotros ya no creemos, ¿no? Centauros y sirenas. Entonces, para evitar otorgar personalidad jurídica a estos supuestos seres mitológicos, exigían la figura humana. Entonces tenía que la persona que atendía el parto certificar que había nacido un niño con figura humana, niño, niña, con figura humana. O sea, nacer vivo, nacer con figura humana, y después dice enteramente desprendido del claustro materno, que lo sigue diciendo hoy el Código Civil, y lo decía también el artículo anterior a la redacción del 2011, enteramente desprendido. ¿Qué significa? Los juristas romanos exigían, y hoy se exige, la ruptura del cordón umbilical. Es decir, desde que se produce la expulsión del feto del seno materno, hay unos instantes en que el niño todavía está unido a la madre por el cordón umbilical. Cuando se otorga personalidad a ese niño que acaba de nacer con la vida independiente
y tiene vida independiente desde la ruptura del cordón umbilical, lo cual significa que si un niño nace vivo hoy, no digo ya antes del 2011, sino nace vivo, y antes de la ruptura del cordón umbilical, por cualquier circunstancia, se produce su fallecimiento, no se ha considerado nunca que ha nacido para el derecho. Ese niño no ha nacido para el derecho, porque el artículo del Código Civil dice que el nacimiento determina la personalidad y que se adquiere en el momento del nacimiento con vida, producido el entero desprendimiento del seno materno. O sea que hay que proceder a la ruptura del cordón umbilical. Antes el Código Civil decía que viviese 24 horas, lo cual ¿qué significaba? Pues era un requisito añadido, que es lo que en Roma se llamaba la viabilidad. El niño tenía que nacer y nacer viable. ¿Qué significa viable? Aptitud para seguir viviendo. Entonces, ¿en dónde se fijó la aptitud para seguir viviendo? 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Bueno, se consideraba que el niño que superaba las 24 horas tenía una viabilidad y que lo lógico es que ya no falleciese en los momentos siguientes. Hoy, afortunadamente también, se ha suprimido este requisito de la viabilidad, porque antes un niño nacía, el padre estaba entusiasmado con el nacimiento de su criatura y entonces pedía, lógicamente, el certificado correspondiente al facultativo que había asistido al parto de su mujer. Entonces, en el certificado del facultativo, ¿qué pone? Nombre de la mujer que da luz. Mater semper certa es. La madre es cierta. El nombre de la mujer que da luz, si es niño o niña, que lo pone el facultativo, el sexo, y después día y hora y lugar. Es decir, en la clínica tal, cita en Madrid, en la calle tal, a la hora tal, del día tal, una mujer de nombre tal ha dado a luz un niño o una niña, no hay más. Con ese certificado se iba al registro. Pero si el niño había nacido a las 2 de la madrugada y el padre se plantaba en el registro a las 9 de la mañana, 7 horas más tarde, porque abría a las 9 el registro, el funcionario le decía, no puede usted inscribir a su hijo. Bueno, era hijo suyo si él había una presunción de paternidad en el caso de que la mujer que diese a luz estuviese casada con él, porque el hijo de mujer casada es del marido salvo que se demuestre lo contrario. En otro caso habría que haber un reconocimiento de paternidad, pero en el caso de mujer casada, con que tú aportes 2 documentos, 1, el certificado de que una señora dio a luz, y 2, un certificado diciendo que esa señora es tu esposa, según un matrimonio, pues evidentemente había un certificado. Pero ¿qué pasaba? Que con 7 horas el Código Civil no permitía la inscripción, por lo tanto no le otorgaba la condición de persona. Entonces decía, vuelva usted mañana, que es lo que dice el ensayo de Larra, ¿no? En la novela de Larra, bueno, que critica a los funcionarios, yo creo que injustamente. Vuelva usted mañana, que es el funcionario en vez de facultativo, dificultativo. Vuelva usted mañana. ¿Por qué tengo que volver mañana? No, porque hoy su hijo no es persona. Claro, sería bastante complejo que un funcionario le dijera a una persona su hijo no es persona, pero habría que explicarle, mire, es que hasta las 24 horas no se puede escribir. La verdad es que esto abre pues un debate, también un debate entre lo jurídico y a veces lo moral o lo social, porque tenemos además hasta en nuestra mente muchos partos peligrosos en los que se dice, bueno, ¿y a quién hay que salvar? ¿A la madre o al hijo? Bueno, en ningún caso al hijo, porque el hijo ni siquiera es una persona jurídica. Hablo desde el punto de vista jurídico, yo no hablo desde el punto de vista moral, pero esto abre también un debate pues con todos los derechos, con el aborto, en fin, es una cuestión muy peliaguda lo que es cuando alguien es persona, porque verdaderamente en los 9 meses de gestación lo que hay dentro no es una persona. Desde el punto de vista jurídico no tiene la consideración de persona. Lo que pasa es que el artículo 29 del Código Civil, que es el anterior a este 30, dice: al concebido se le tiene por nacido para todo aquello que le sea favorable, siempre y cuando nazca con los requisitos que marca el artículo siguiente. Es decir, los juristas romanos, sin otorgar personalidad al concebido, sí que entendieron que el concebido es digno de protección, sí que entendieron, y dicen, se le tiene por nacido para todo lo que le sea favorable, siempre y cuando nazca con los requisitos, lo cual significa que ese nasciturus, que se llama nasciturus, que es el que va a nacer, o se llama conceptus también. Otras veces los juristas decían el que está en el útero, no decían lo que está en el útero. El jurista decía el que está en el útero,
o el nasciturus, el que va a nacer, el que se le espera que nazca. Se le tiene por nacido siempre y cuando nazca con los requisitos. Esto fue como consecuencia de que los juristas quisieron otorgar protección a los derechos patrimoniales del nasciturus. Se explica muy bien. Una persona tiene 3 hijos y no sabe que su mujer está encinta. Se llaman encintas a las embarazadas porque no se pueden ceñir. Por eso se le llama encintas. In es una partícula negativa. Como Roma se apropia y asume los cánones de belleza griegos, y en los cánones de belleza griegos, y lo vemos en las esculturas clásicas, ¿no?, en las esculturas del mundo clásico, ¿no?, la mujer cuanto menos cintura tiene, más bella es, ¿no? La belleza es una cintura muy estrechita. Entonces, las mujeres se ceñían mucho la cintura para ser bellas según sus cánones, ¿no? Entonces, evidentemente, la mujer que estaba en estado de gravidez no se puede ceñir, entonces llevaba la túnica suelta y por eso se le llama encinta, que muy probablemente pues mucha gente no sepa de dónde viene la voz, ¿no? En definitiva, los juristas consideraban que, a pesar de que el nasciturus no era persona, se deberían proteger sus expectativas de derecho para cuando lo fuera. Por lo tanto, si un padre tiene 3 hijos vivos y instituye herederos universales a estos 3 hijos, pero entre el momento del otorgamiento de testamento y el nacimiento de su 4.º hijo, él fallece, que se dice que premuere el padre, los juristas dijeron, hombre, es verdad que en el momento del fallecimiento tenía 3 hijos según el derecho, porque tenía 3 hijos vivos y por lo tanto solo 3 tenían la condición de personas, y para ser heredero, que es la testamentificatio pasiva, hay que ser persona, pero parece injusto que el niño, que se le llama póstumo, al nacido con posterioridad a la muerte del padre, se quede sin herencia. Entonces, ¿qué hicieron los juristas? Una ficción. ¿Y cuál es la ficción? La herencia no se puede dividir hasta que se produzca el alumbramiento de la madre. Si el alumbramiento se produce con un niño que cumple con los requisitos de nacer vivo, con figura humana y enteramente desprendido del claustro materno, entonces se produce la división y se divide la herencia entre 4, no entre 3, cuando jurídicamente no era así, porque para que se produzca la división de la herencia, la persona que recibe por vía hereditaria, ser persona en el momento del fallecimiento del causante. Es decir, porque la herencia tiene una eficacia mortis causa en el momento del fallecimiento. Entonces, ¿la ficción cuál es? Retrotraer la condición de persona al momento del fallecimiento del causante. Es decir, ese nasciturus, que cuando muere el padre no es persona, pero después nace y sí que es persona, su personalidad se retrotrae al momento del fallecimiento del padre, y la herencia se divide en 4. Si la madre, en cambio, o bien se produce un aborto involuntario, el niño no llega a nacer, o nace pero no nace vivo, la herencia se divide entre 3. O sea que la diferencia es grande, porque si se divide entre 4, evidentemente entra en el reparto hereditario, el nasciturus, que no tendría derecho. Pero ahí está el artículo del Código Civil que viene del derecho romano. Al concebido se le tiene por nacido para lo que le sea favorable. ¿Le es favorable recibir la cuota hereditaria en la herencia del padre? Obviamente sí, pues entonces se le tiene por nacido. Pero es una ficción legal, porque realmente no es nacido en el momento del fallecimiento del padre. Como esta situación son otras, que es que un ciudadano romano instituye heredero al hijo de Lidia para cuando nazca, y después él se muere antes de que Lidia da luz. ¿El testamento vale o no vale? Si aplicásemos la regla rigurosa de que para que seas heredero tienes que ser persona en el momento del fallecimiento del causante, no. Pero en cambio, como aplicamos la regla, se le tiene por nacido para lo que le sea favorable, entonces Lidia da luz a un niño vivo, es persona, se retrotrae y puede heredar. Desde luego es un tema complejo, y como es un tema complejo y nos ha quedado muchísimo, porque nos ha quedado pues, todo el concepto de capacidad jurídica, de capacidad de obrar. Se ha nombrado a lo largo del programa, pero de pasada habría que entrar en ello. Pues, profesor Fernández de Buján, en un próximo programa continuaremos hablando de persona, pero hablaremos de todo lo que requiere el tema, que todavía es mucho. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, sí. Siempre para entrar en los temas con un poco de profundidad se requiere un poco de tiempo, lo contrario es surfear los temas, que es dejarlos por encima, ¿no? Pues en el próximo programa seguro que seguiremos profundizando. Gracias.